Buen día. Buenos días, profe. ¿Qué tal, Isaí? ¿Cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? También, gracias a Dios. Medellín, ¿cómo estás? Buen día, profe. Buen día, Dulce. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? También, gracias a Dios, aquí estamos. ¿Dónde dejaste a Gary? Yo creo está dormido todavía. No, hombre, no le hagas. Ya es muy tarde. Ahorita lo levanto. Sí, es necesario para que esté al pendiente de la clase. Alfaro, buenos días. Buenos días, Luis, ¿cómo está? Joana, buen día. Buenos días, profe. Profe, yo estaré conectada aquí con mi hermana porque a mí ya no me quiso cargar. Bueno, está bien. Sí, no hay cuidado. Ajá. Está bien, profe. Está bien, sí, adelante. Puga, buenos días, Puga. Buenos días, profesor. Portales, ¿cómo estás? Buen día, Portales. Luis N., buenos días. Buen día, profesor. ¿Qué dices? ¿Cómo está? Ahí vamos bien, vamos bien. Eso es bueno. Ujú. Gary, ¿ya Buen despertaste? día, profesor. ¿Eh? Bien, bien, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando de la duración del albaceazgo y la rendición de cuentas que tiene la obligación de hacer el albacea. Estamos hablando del albacea. El albacea es un sujeto del derecho hereditario que tiene una función muy importante dentro de los juicios sucesorios. Nunca puede dejar de haber un albacea. Ya una vez designado, puede desaparecer el albacea por alguna razón, por muerte, por revocación, por remoción, eh, por la terminación de su cargo, etcétera. Pero el cargo en sí de albaceazgo, continúa o debe de continuar, ¿verdad? Y es importante, ¿por qué? Porque el albacea es el ejecutor de las disposiciones testamentarias. Generalmente a él le encomienda el testador en el testamento que lleve a cabo ciertos compromisos, ciertas obligaciones, ¿sí? Generalmente le encomienda a él la realización de ciertos actos jurídicos, ¿verdad? Compra por favor este terreno y se lo das en legado al legatario fulano de tal, por mencionar algo. O quiero que le condones esta deuda a mi deudor fulano de tal, ¿verdad? Comunícale por favor por tu conducto que es mi deseo dejar en este testamento la condonación de esa deuda. Él me quedó de ver 20,000 pesos, pues nunca pudo pagármelos, pero pues siempre fue mi amigo y pues yo se la perdono la deuda. Entonces son esos encargos que le puede dejar el testador en el testamento al albacea, pero también tiene funciones de acuerdo al cargo que desempeña que le encomienda la ley, no necesariamente el testador o los herederos, en su caso, que quienes hay veces son los que designan al albacea. Por ley, pues tiene que administrar los bienes de la herencia.
es el encargado de la administración y para ello pide que el aseguramiento de los bienes, o sea, que lo pongan en custodia, ¿verdad?, de los bienes, porque tiene que administrarlos. Él no puede administrar bienes que están en manos de los herederos o de personas terceras ajenas a la sucesión, ¿no? A mí pónganme en posesión de los cuartos de renta que dejó el difunto. ¿Para efecto de qué? Pues de celebrar los contratos de arrendamiento correspondientes con los arrendatarios, para que los arrendatarios sepan que yo soy el albacea y que a mí es a la persona que me tienen que pagar las rentas mensualmente. Yo quiero que me den posesión del rancho que tiene caña para yo administrarlo. ¿Y administrar qué significa? Pues Chihuahua, ir, comprar la semilla para sembrar la caña, los fertilizantes, contratar al tractorista para que haga los trabajos de barbecho, de bordeo, de siembra, de cultivo de la caña, el chapoleo, ir al ingenio por los viáticos, para pagar los sueldos de estas personas que trabajan en el cultivo de la caña y al final recibir los beneficios que voy a administrar. Voy a decir, se gastó tanto de semillas, se gastó tanto de veneno, se gastó tanto de trabajos del tractorista, se gastó tanto de agua, ¿verdad? Se le paga la comisión del agua también o al organismo de irrigación el agua. En fin, cualquier trabajo realizado, cualquier insumo que se adquiera, cualquier semilla, pues tiene que ser administrado por por el albacea. Ahora, ¿qué significa administrar un bien de la herencia? Significa llevar una contabilidad, ¿verdad? Llevar un inventario, una contabilidad. Acuérdense que los herederos reciben siempre bajo el beneficio de inventario los bienes de la herencia. Se tienen que inventariar y se los tienen que pasar al albacea para que éste los pueda guardar y custodiar y pueda realizar las tareas administrativas, ¿verdad? Administrar, ¿qué significa? Pues llevar una contabilidad de todos los gastos, ¿verdad?, que se realizan, de los activos que hay, de los gastos que se realizan y de los pagos de las deudas o a los proveedores, ¿verdad?, de los insumos necesarios que se adquieran. Entonces, obviamente que hay entradas y hay salidas, ¿verdad? Entradas de dinero, pero salidas de dinero también. Todo eso es parte de la contabilidad, es de la administración. Un ejemplo, por concepto de rentas, tiene 5 cuartos a 1,000 pesos cada uno, los renta. Son 5,000 pesos mensuales que recibe de rentas. De esos 5,000 pesos mensuales, él puede decir, durante el mes tuve que contratar al plomero para que fuera a reparar una fuga que había en uno de los cuartos. El costo que tuvo fue de 500 pesos, porque tuve que comprar una pieza y aparte la mano de obra del plomero. Se cayó una puerta, contraté al carpintero para poderla instalar, me cobró 200 pesos y así. Entonces hay entradas y hay salidas y eso se llama administrar. Eso es lo que tiene al rendir las cuentas cada año el albacea. El albacea nada más puede durar un año en su cargo, pero puede ser prorrogado por otro año más, siempre y cuando al rendir también las cuentas anuales le sean aprobadas las mismas para que pueda continuar con el cargo si hay la necesidad de hacerlo por otro año más, ¿verdad? Se puede prorrogar el cargo de albacea por un año más. El año natural que puede durar el albacea en su cargo es de un año. Más la prórroga por otro año más, siempre y cuando le sean aprobadas sus cuentas
que rinde anualmente o cada vez que salga de su cargo, ¿verdad? Cuando por alguna razón renuncia, lo remueven o lo revocan, él, aunque no sea el año, tiene que rendir cuentas de su administración durante el tiempo que estuvo fungiendo como albacea. Entonces, esas cuentas pues tienen que ser así, ¿verdad? Como les digo, yo recibí tantos bienes, las casas me producen 5,000 pesos mensuales, al año fueron 60,000 pesos, un ejemplo. De esos 60,000 pesos tuve que pagar el impuesto predial de esa propiedad, que fueron 1,500 pesos. Tuve que hacer reparaciones al edificio de carpintería, de plomería, de pintura, por un monto de 15,000 pesos y así se van, ¿verdad? O sea, eso es administrar los bienes y también celebrar los contratos, ¿verdad? Respectivos, ¿verdad? Recibir los recibos. Siempre el que administra para todo, cuando da dinero, tiene a cambio que recibir un recibo, ¿verdad? Del plomero le tiene que dar un recibo, aunque no sea fiscal, pero se lo tiene que dar. Pues, ¿cómo va a acreditar que el plomero le cobró 500 pesos por reparar una fuga de agua? Pues a través de un recibo, aunque sea a mano, pero pormenorizado, detallado. Porque todo eso lo tiene que agregar a su contabilidad al momento de rendir cuentas, ¿verdad? Me gasté de pintura tanto, aquí está la cuenta, ¿verdad? Aquí está el recibo, perdón. Y así sucesivamente. Entonces eso es administrar los bienes de la herencia y como consecuencia, para rendir cuentas de esa administración, pues se requiere que lleve una contabilidad. Y para llevar una contabilidad, pues también se necesita justificar los gastos que se hicieron, los ingresos y los egresos que hubo. Y cuál es el saldo a favor o en contra, ¿verdad? Porque aunque no lo crean, muchas veces dice, bueno, obtuve por toda la administración de todos los bienes de la herencia, ¿verdad? Del rancho, de la tienda, de la caña, obtuve 1,500,000. Aquí está, ese es lo que ingresó, pero, fíjense bien, salió también, ¿verdad? Todo lo que entró, salió, ¿verdad? Es lo que dice el administrador siempre. ¿Y cómo que salió? Sí, pues se gastó, ¿verdad? ¿En qué se gastó? Pues en mis honorarios. Y luego el albacea asegura sus honorarios, ¿eh? Acuérdense que el albacea cobra, ¿verdad? Hay que pagarle sus honorarios. ¿De dónde? Pues de los frutos que producen los bienes de la herencia. Todos los gastos de impuestos que se tienen que pagar, todos los gastos de notario, todos los gastos del juicio, de ahí salen también, ¿verdad? El juicio en sí genera gastos. Siempre cualquier tipo de juicio genera gastos. Se dice que la justicia es rápida y gratuita. Pues ni una ni otra cosa tiene, ¿verdad? Es lenta y onerosa. Casi todos los servicios te los cobran. ¿Vas a sacar copias? Sí, cómo no, paga un derecho al Fondo Auxiliar. El Fondo Auxiliar es un organismo de ahí mismo, del Poder Judicial. Tengan en cuenta que es la caja del Poder Judicial y ahí tenemos que hacer los pagos. Antiguamente íbamos a la oficina fiscal a pagar. Pues por sacar copias del expediente nos cobran un derecho, hay que pagarlo. De acuerdo al número de fojas, al número de hojas, es como nos cobran. Por ejemplo, si las hojas que quieres que te certifiquen, ¿verdad?, del expediente son menos de 15, te cobran un día de salario o de unidad de medida de actualización, como se le llame. Y si rebasa los 15, pero no los 30, son 2 días de salario. Y si rebasa los 30, pero no los 100, 3 días de salario y así sucesivamente, ¿verdad?
Entonces, no es gratis, ¿verdad? No es gratuita. Y tienes que costear todos los gastos. Contratas a un perito, pues tienes que pagarle. ¿Y de dónde? Pues de la misma, de los frutos que producen las, los bienes de la herencia. Entonces, ya nada más imagínense cuántos gastos les acabo de decir. Los gastos que genera el juicio en sí. Los gastos de honorarios del albacea. Los gastos del pago de los impuestos de las propiedades. Anualmente se paga el impuesto predial, no es de gorra. El gobierno, porque nosotros tengamos propiedades, nos cobra por las mismas, ¿verdad? De acuerdo a la plusvalía, al valor que tenga. Nos cobra un impuesto, que es el llamado impuesto predial. Entonces, eso es anual, pero no le hace, ¿verdad? Pues hay que pagarlo. Y así sucesivamente. Una serie de gastos. Nada más para manejar un rancho, pues todo lo que se necesita, hay empleados, ¿verdad? En el rancho ganadero de 50 hectáreas, donde hay 50 vacas, pues tengo 5 empleados, ¿verdad? 5 rancheros, 5 personas que se dedican a trabajar, ¿verdad? Uno es ordeñador, el otro es arriero, ¿verdad? Saca a pastar a las vacas todos los días y las regresa al corral. Pues son 2, ya son 3 empleados, ¿verdad? Y luego el que vive ahí en el rancho, ¿verdad? El que lo cuida, el que vigila de que no se roben las vacas y demás, y que todos los demás empleados cumplan con su deber. Es una especie de administrador del rancho, pues ya son 4 empleados, ¿verdad? Y si de repente contrato a alguien para que chapolee, para que limpie las praderas, pues ya son 5. Entonces, estamos hablando de que hay que pagar 5 sueldos, ¿verdad? El salario mínimo, pues ahí se va. Por eso les digo que lo que entró, salió, ¿verdad? Hay veces son un saldo muy pequeño el que queda, pero ese saldo pequeño que queda hay que guardarlo, el albacea lo debe de guardar en el banco, en una cuenta. Y también tiene que justificarlo al momento de rendir cuentas. Decir, en el banco tengo 20,000 pesos, ¿verdad? Que me quedaron libres ya de todos los pagos que realicé, de todos los gastos que tuve que realizar, ¿verdad? Que son muchos. Hay que pagar luz, agua, teléfono, cable, gasolina, ¿verdad? Todos son gastos. Y bueno, hay veces, casi les aseguro, que las cuentas de los albaceas dicen todo lo que llegó, todo lo que entró, salió. Entonces quedamos en tablas, en ceros. No hay, ya todo se gastó, mira, pues qué fregón, qué buen administrador me saliste, ¿verdad? Dicen los herederos. Pues entonces mi papá, ¿de qué vivía? Nada más se la vivía pagando gastos y sueldos. ¿Y él qué, no comía o qué? ¿No? Y empiezan los problemas. Por eso siempre hay que fijarse a quién se designa como albacea, ¿verdad? Nosotros como abogados tenemos que buscar a la persona idónea, junto con los herederos. Es decirle, ¿quién crees que pueda hacerla para administrar honesta y eficientemente los bienes de la herencia? Esto es muy importante, ¿verdad? Por eso la ley prohíbe que aquella persona que cometa delitos contra la propiedad o que no tenga un modo honesto de vivir, pueda fungir como albacea, ¿verdad? Los elimina la ley de plano. ¿Por qué? Porque pues un vago pues se va a gastar todo el dinero, ¿verdad? Una persona que tiene debilidad por cometer robos, fraudes, pues lo va a hacer, ¿verdad? Con los bienes de la herencia y los va a dejar en la calle. Esto se ha visto. De repente dicen, oye, es que el albacea anda mal. ¿Por qué? Pues ya trae carro del año, trae camioneta del año y se le ve en todos lados gastando en las cantinas, en los restaurantes, viaja seguido, va a Tampico, Altama y gasta un dineral. Pues hay que frenarlo, hay que, a ver que rinda cuentas, a ver cómo anda. Entonces, sí, ¿quién es el que se encarga de vigilar?
que el albacea cumpla con su obligación. Los herederos pueden nombrar un interventor. El interventor definitivo es aquella persona del derecho hereditario que se encarga de vigilar que el albacea cumpla con su obligación, ¿verdad? No interviene en la administración, no interviene en la representación legal del albacea, no, para nada se mete. Ni siquiera le está diciendo, hey, mira aquí, estás mal administrando este rancho o te estás clavando el dinero, no. Él únicamente va a vigilar que el albacea cumpla con su obligación. ¿A quién le va a rendir cuentas? El interventor le va a avisar a los que lo contrataron. ¿Quiénes son los que lo contratan para que vigile que el albacea cumpla con su obligación? Los herederos. A los herederos hay que irles a decir, oye, aguas, aquel hombre salió con uñas largas, ¿verdad? Está pero clavándose la lana de la herencia. Y bueno, pues ya entonces los herederos tomarán medidas. Para eso sirve, ¿verdad? El interventor, para vigilar que el albacea cumpla con su obligación. Entonces, por eso hay que fijarse a quién designamos, ¿verdad? A quién ponemos como albacea. Nosotros como abogados y conjuntamente con los herederos, ¿verdad? ¿Quién es la persona idónea para ocupar este cargo? Que tenga tiempo, que tenga una solvencia moral y económica, que deposite fianza para garantizar su administración de los bienes de la herencia, para que responda de posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar por obrar de forma dolosa o negligente. Entonces, estas serían las situaciones que se pueden presentar. Si me permiten un segundo, ahorita regreso, permítanme. Sí, profe. Hola, Hola, ¿cómo estás? yo bien, ¿y tú? ¿Cómo te trata el COVID? Estoy esperando al profe. Ah, ya volvió. Estamos aquí de nueva cuenta. ¿Dónde dejaste a Brando, Isaí? ¿No se ha levantado, profe? Ya le mandé mensaje, no se levanta. Vaya. Esas desveladas lo van a hacer que cuando tenga 40 años parezca un anciano. Ya le dije yo que se duerma tempranito, que no me hace caso. De vez en cuando, pues bueno, dice uno, va uno a alguna fiesta, alguna reunión, algún compromiso, pero hacerlo cotidianamente a la larga, la vida te cobra la factura, ¿verdad? Y luego de repente está uno a los 40 años todo canoso, con aspecto de anciano, por no cuidarse, ¿verdad? Pero pues, esperemos que reflexione, Brando, recapacite y pues se cuide, ¿verdad? Sobre todo porque no hay quien nos cuide. O nos cuidamos nosotros o no hay absolutamente quien nos cuide, ¿verdad? Llega un momento en que los padres dicen, bueno, pues ya estás grandecito, ya Sí, debes tener plena conciencia de lo bueno y lo malo, lo que te hace bien y lo que te hace mal, y tú decides, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, uno mismo se tiene que cuidar. Si no lo hace, pues no hay quien lo cuide a uno. Y luego en estos tiempos de coronavirus, pues menos. ¿A qué sales a contagiarte nada más y a contagiar a tu propia familia? Pues es lo peor que puede hacer uno. ¿Verdad? Esperar a que pasen estos malos tiempos, a que se logre la vacuna y al final, pues, pues a continuar con la vida, ¿verdad? Para lo que viene. Que son muchas cosas todavía, sobre todo para ustedes. Si yo todavía a mi edad no me rajo, pues imagínense ustedes que están jóvenes.
Y hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Ustedes tienen que terminar la carrera, posteriormente trabajar, casarse, tener hijos, atender a la familia, atender el trabajo, muchas cosas que hacer, ¿verdad? Todavía. Una vida por delante. Vaya que sí, ¿verdad? Yo ya llevo el camino tengo más tiempo recorrido el camino, pero aún así todavía tengo ambiciones, anhelos, ¿verdad? Ganas de seguir viviendo y bueno, de hacer otras cosas todavía. Veo de repente gente que tiene 80, 85 años y bastante bien. A lo mejor ya no trabajando, pero pues aquí están todavía. Y, y pues esos son anhelos, ¿verdad? Esperanzas de vida, pero para eso hay que cuidarnos. Bien, eh, les decía yo que el albacea, como administrador de los bienes de la herencia, pues tiene que llevar a cabo una contabilidad. Hay veces a lo mejor él no puede porque no es contador, pues hay que contratarlo y hay que pagar también por eso. De repente dices tú, bueno, pero pues el albacea es el administrador, que él administre. Pues sí, pero si no es contador, ¿cómo le va a hacer? Se tiene que apoyar. Lo mismo el abogado tiene que pagar. ¿De dónde va a pagar al abogado sus honorarios? Pues de los frutos que produce la herencia. Por eso les digo, si nos metemos a gastos, se me hace que termina el albacea sin ningún 5, hasta debiendo, ¿verdad? No le va a alcanzar con los bienes de la herencia, porque tiene que pagar al abogado. Hay veces se tiene que pagar a un contador, se tiene que pagar a administradores que administren un rancho, que administren un negocio, y aparte, eh, pues todo lo relativo a las rentas, ¿verdad? Si es que el señor tenía renta, no sé. Es que hay veces que hay gente que tiene bastantes cosas. Eh, y bueno, uno no se los imagina, pero realmente hay gente que tiene mucho dinero y tiene muchos bienes que le producen frutos. Entonces, en esos casos, pues tienes que contratar mucha gente y todo eso cuesta. Y ya les digo, incluyan seguro social, Infonavit, impuestos, gasolina, honorarios de contadores, honorarios de abogados, honorarios del albacea. ¿Qué queda? Pues generalmente siempre dicen lo que entró, salió, ¿verdad? Y se acabó. Así es como rinden las cuentas los albaceas. Y si tienen alguna duda de su honorabilidad, los herederos pueden designar, insisto, a un interventor definitivo que se va a encargar de vigilar que el albacea cumpla con su obligación y le rendirá cuentas a los herederos que lo contraten. Es una especie el interventor es una especie de auditor, ¿verdad? Anda vigilando, anda auditando que el albacea cumpla con su obligación. Entonces, el albacea dura su cargo un año. Puede ser renovado o prorrogado por otro año, sí, siempre y cuando las cuentas que rinda anualmente de su administración le sean aprobadas. Aprobada la cuenta, entonces le pueden prorrogar por otro año más su cargo de albacea. Bien, ahora ya vimos que la duración del albacea es por un año y se puede prorrogar por otro año más, siempre y cuando las cuentas de su administración le sean aprobadas por los herederos. Y la rendición de cuentas es también anual, ¿verdad? La ley dice que el albacea debe rendir cuentas de su administración anualmente y someterlas a consideración de los herederos para su aprobación. Ya aprobadas las cuentas, pues bueno, puede prorrogarse por otro año más. Ahora vamos a ver otro tema que se llama terminación del cargo de albacea. Es el último tema de este sujeto del derecho hereditario llamado albacea. Los cargos de albacea
o interventores acaban, uno, por el término natural del encargo, ¿verdad? O sea, si estamos hablando que naturalmente el albacea dura 1 año en su cargo, pues ya terminó, pues ya. Es más, ya no le interesa ni la prórroga. Se acabó, ¿verdad? Y terminé mi función, pues ahí nos vemos, ¿verdad? Sí, por el término natural del encargo. 2, por muerte. Muere el albacea, pero no muere el cargo de albaceazgo. Este subsiste. ¿Sí? Oye, pues ya se murió el albacea, le pegó un infarto. Oye, pues también que andaba el día de ayer, pues sí. Pero yo lo vi todavía hoy en la mañana, lo acabo de saludar. Pues mira, nomás de repente le pegó un infarto al miocardio, fue fulminante y ni siquiera tuvo tiempo de despedirse, ¿verdad? Entonces, muere, pero al morir el albacea, este puede ser suplido, ¿verdad? A propuesta de los herederos, puede proponerse a otra persona para que funja como albacea. El cargo del albacea, el albaceazgo, no desaparece con la muerte del albacea. Este puede ser sustituido, ¿verdad? Para que no vayan a pensar, bueno, ya murió el albacea, pues ya se murió el cargo, ni modo, ya nos fregamos, no. Acuérdense que una sucesión no puede quedar sin albacea. Es necesario que el albacea siempre esté. Entonces, al morir, pues termina el cargo de albacea para el que lo está ejerciendo, pero el albaceazgo subsiste. ¿Esto qué significa? Que los herederos pueden proponer a otra persona y el juez lo autoriza y adelante a seguir trabajando. Por incapacidad legal declarada en forma. ¿Esto qué significa? ¿Verdad? Bueno, lo vamos a ver más mañana. ¿Verdad? Mañana vamos a ver por incapacidad legal, esa sería otra causa, determinación del cargo de albacea o interventores. Por excusa que el juez califique de legítima con audiencia de los interesados y del Ministerio Público, cuando existan intereses de menores o la beneficencia pública. Entonces, pues la excusa ya lo habíamos dicho, el albacea se puede excusar de seguir ejerciendo el cargo de albacea, pues la tiene que calificar el juez. Si se justifica, adelante, y si no, tiene que continuar con el cargo, ¿verdad? La otra causa por la cual termina el albaceazgo es por terminar el plazo señalado por la ley y las prórrogas concedidas para desempeñar el cargo, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, es de 1 año, ¿verdad? Y se puede prorrogar por otro año, siempre y cuando se le aprueben las cuentas de su administración al albacea. Se le puede prorrogar por otro año más, ¿verdad? Pero termina, ¿verdad? Bueno, pues, o terminó su prórroga, ahí se acaba también el cargo de albacea, pero no el albaceazgo. Por revocación de sus nombramientos, el cargo de albacea puede ser revocado. ¿Por quién? Pues bueno, pues por quien los puso, ¿verdad? Lo pueden revocar en cualquier tiempo. Los herederos al proponer o al poner en el cargo de albacea, al albacea, pues lo pueden revocar en cualquier momento. Oye, pues sabemos que anda mal aquel, pues bueno, vamos a cambiarlo, ¿verdad? Juez, te pedimos que lo revoques, ¿verdad? Y puede ser sin causa, ¿verdad? Sin causa, simplemente, ¿sabes qué? No me gusta la forma como actúa el albacea, dicen los herederos, y lo revocamos. Le piden al juez que lo revoque, ¿verdad? Puede ser sin ninguna causa. Y por remoción, ahí sí, cuando se remueve del cargo el albacea, tiene que haber una causa, un incumplimiento de sus deberes de parte del albacea. Cuando incumple, por ejemplo, con la formación de inventarios, la ley dice que a partir de que acepta el cargo,
el albacea tiene 15 días para formular el inventario y avalúo. Entonces, si en 15 días no lo hace, pues es motivo de remoción, ¿verdad? Lo pueden remover. O porque no rindió cuentas de su administración, pues también lo pueden remover. Es causa, ¿verdad?, de remoción. La falta de rendición de cuentas. ¿En qué tiempo? Pues la ley dice que en un año. Si en el año de su cargo no rinde cuentas, a pesar de haber sido requerido, pues entonces es causa de remoción. Entonces vamos a ver esto mañana, perdón, el lunes. Por lo pronto, sí les voy a pedir que todos los temas que vimos en la semana hagan el resumen y a partir del lunes me los empiecen a enviar, ¿verdad? En su cuaderno para que les sirva como antecedente para estudiar el día del examen, ¿verdad? Entonces, todos los temas que se vieron en esta semana, hagan el resumen en su cuaderno, me lo envían por WhatsApp a partir del lunes y bueno, el próximo lunes nos vemos para seguir viendo este tema de la terminación del cargo de albacea. Ya les señalé las causas, vamos a ver en qué consiste cada una de ellas, y luego entramos a otro tema nuevo que se llama los interventores de la herencia, ¿verdad? Son sujetos del derecho hereditario también, igual que los herederos, legatarios, albaceas, el autor de la herencia. Los interventores también pueden participar dentro de la herencia, ¿verdad? Son los que vigilan que el albacea cumpla con su cargo, ¿verdad? Es una especie de auditor. Entonces, ese es el tema que vamos a empezar a analizar a partir de lunes. Vamos a terminar con el tema del albaceazgo, la terminación del cargo de albacea. Vamos a ver las causas por las cuales puede terminar el cargo de albacea y luego ya enseguida nos metemos a los interventores de la herencia, que pueden ser dos, los provisionales y los definitivos. ¿Cuál es la función de un interventor provisional? ¿Cuál es la función de un interventor definitivo? ¿Y cuáles son los requisitos para ser interventores? Entonces, todo esto lo vamos a ver a partir del lunes próximo. Por lo pronto, pues que les vaya muy bien, cuídense mucho, tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Igualmente, Adiós. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Nos vemos. Profe, Vamos. adiós, profe. Hasta luego. Bien. Bye. 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 Eli, disculpe, Todos. yo tengo una pregunta. Ujú. Lo Dime, que pasa es que ya se está acabando el tiempo. A ver si alcanzamos. A ver, dime. le Si quería no, me mandas preguntar por de WhatsApp. que, ok, está bien. Le quería preguntar de que, por decir, cuando se cambia el albacea porque falleció, ¿se pone de nuevo los 15 días para hacer el inventario de avalúo o no se tiene que hacer ya? No, si ya se hizo en donde se quedó, que continúe. Ah, ok, está bien. Vamos a pensar que se haya quedado en el proyecto de división y partición, se lo continúa, ¿verdad? Ah, ok. Sí. Bueno, Bueno, ya es todo. una buena pregunta. Si quieres, la analizamos el lunes. ¿Me la recuerdas? Está bien. Sí, Órale, ándale, que estés bien, cuídate. Sí. cuídate.